Bienvenidos a Transmisión Oscura, un espacio donde las historias inquietantes, los misterios ocultos y el terror más profundo cobran vida. Si disfrutas de relatos que ponen los nervios de punta y te sumergen en atmósferas inquietantes, este es tu lugar. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras transmisiones, porque lo que escucharás aquí, quizás no te deje dormir. Buenas noches, oyentes, donde sea que aún estén. No sé si se encuentran bajo un techo, si todavía tienen una manta, o si escuchan esto desde un lugar oscuro y helado, tratando de mantener encendida la última chispa de calor. Quiero creer que están a salvo, pero siendo honesto, sé que eso es poco probable. Soy Marcus Leclerc, transmitiendo lo más en vivo que permite este generador viejo y tozudo, desde una caseta de radio perdida entre colinas congeladas. No necesito decirles que el mundo cambió. Ya lo saben. No es que algo esté mal, es que todo está mal. El planeta que conocíamos se ha quebrado de la noche a la mañana, como si alguien hubiera tirado de un interruptor y lo hubiera apagado todo. Déjenme ponerlos al corriente, porque necesito que entiendan la magnitud de lo que está pasando. Hace unas 72 horas, la temperatura global se desplomó. Y no hablo de un invierno más fuerte de lo normal. No fue una tormenta pasajera ni una ventisca aislada. Esto es algo diferente. Algo que no tiene precedentes en la historia moderna. En lugares como Florida, la gente despertó para encontrar palmeras cubiertas de hielo, jardines transformados en desiertos blancos. En Texas, el suelo está enterrado bajo capas de nieve tan densas que las carreteras parecen campos abandonados del norte. Y lo que antes era el corazón del Medio Oeste ahora parece un fragmento desgarrado del Ártico. Ciudades enteras como Saint Paul o Minneapolis se han vuelto irreconocibles. Avenidas convertidas en corredores de hielo y barrios congelados donde ni siquiera los perros salen a ladrar. Sé lo que muchos pensarán, Marcus, esto es solo el clima, siempre pasa, se irá. Pero no. Escúchenme bien, esta vez no se va a ir. Los meteorólogos no encuentran explicaciones coherentes. Los pocos laboratorios que aún logran transmitir informes hablan de fallos en las corrientes de aire, de fenómenos atmosféricos que jamás habían registrado. Usan palabras como fractura de la corriente estratosférica, colapso térmico o desajuste planetario. Traducción: nadie sabe qué diablos está ocurriendo, solo que estamos en problemas. Hoy recibí un mensaje desde Nueva York, y lo que contaron me cuesta hasta repetirlo. La ciudad parece un cementerio blanco. Automóviles tragados por montañas de nieve, calles selladas bajo hielo sólido, personas atrapadas en edificios que nunca fueron diseñados para resistir este tipo de frío. La red eléctrica se derrumba en sectores enteros, y cuando las calefacciones fallan, los departamentos se convierten en ataúdes helados. Y si en las grandes urbes la situación es mortal, en el campo es aún peor. Escuché el relato de un agricultor en Iowa, un hombre que había sobrevivido sequías, plagas y tormentas. Creyó que podía enfrentarse a esta helada como había hecho con todo lo demás. Salió a cuidar a su ganado una vez más. Lo encontraron rígido en medio de su granja, todavía sujetando el cubo de grano como si se negara a rendirse hasta el último aliento. Ese es el mundo en el que ahora despertamos. Un invierno sin aviso, brutal y despiadado, que no muestra señales de detenerse. Y mientras escucho el zumbido intermitente de este generador, me hago la misma pregunta que seguro ustedes se hacen allá afuera. ¿Es esto un accidente de la naturaleza o algo más? Por ahora no tengo la respuesta. Lo único que sé es que seguimos cayendo, y que este frío no perdona. Y no es la única tragedia que me han contado. Hay familias enteras que han quedado prisioneras dentro de sus propias casas, incapaces de abrir las puertas porque la nieve se amontona como un muro impenetrable. Otros han intentado escapar hacia el sur, convencidos de que allí encontrarían alivio, solo para descubrir que el frío los alcanzó, idéntico al del norte. Incluso en regiones desérticas, donde el calor solía ser insoportable, ahora se forman capas de escarcha sobre las dunas. Arizona, Nuevo México, lugares donde jamás debió caer hielo, ahora lucen como paisajes de otro planeta. Lo más perturbador es que nadie sabe con certeza qué está ocurriendo. Existen teorías, claro. Algunos aseguran que las corrientes de aire en la atmósfera se rompieron y liberaron masas polares que quedaron atrapadas sobre nosotros. Otros culpan al Sol, afirmando que algo en su interior se apagó o se debilitó. Y hay quienes creen que esto no es un accidente, sino la manera en que la Tierra se defiende de todo lo que le hemos hecho,
como si hubiera presionado un interruptor de reinicio para comenzar de nuevo. Puede que todos tengan razón, o puede que ninguno. Yo no lo sé. Te hablo con sinceridad, no tengo respuestas, solo historias. Relatos de personas allá afuera intentando descifrar lo que pasa, intentando mantenerse con vida en un mundo que se congela cada segundo más. Como aquella familia en Dakota que terminó quemando cada silla, cada mesa, cada recuerdo de madera que tenían en casa, solo para soportar una noche más. O la pareja en Baton Rouge que huyó de la ciudad pensando que podrían librarse de lo peor, y acabaron encerrados en una vivienda donde las tuberías reventaron y transformaron su refugio en una prisión de hielo. Y ahora hay algo que domina el aire. No es silencio común. No es calma. Es un silencio denso, casi artificial, como si el propio planeta contuviera la respiración, esperando lo que está por venir. Los pájaros han desaparecido, el zumbido lejano de los autos se ha extinguido, incluso los sonidos más simples de la vida cotidiana se han esfumado, sofocados bajo el peso insoportable de este invierno. No sé cuánto más pueda sostener esta transmisión. El generador sigue funcionando, pero cada día que pasa siento que su pulso se vuelve más débil. Quizás mañana ya no lo escuchen, quizás solo quede estática en la frecuencia. Pero mientras me quede energía, mientras pueda mantener mi voz encendida, seguiré aquí. Por ahora, resguárdense. Guarden cada recurso, no desperdicien nada. Manténganse unidos con quienes tengan cerca, si es que aún cuentan con esa suerte. Y graben bien esto en su mente, no están solos. Mientras esta señal continúe, mientras yo siga aquí, seguiré hablando. Seguiré contando sus historias, porque eso es lo único que nos mantiene humanos en medio de este vacío helado. Soy Marcus Leclerc, y seguiré aquí, hasta que el silencio me venza. Aquí Marcus Leclerc, transmitiendo una vez más, para aquellos que todavía logran escuchar esta frecuencia. Si tu radio aún capta mi voz esta noche, necesito que prestes atención. Lo que voy a relatar puede sonar imposible, pero te doy mi palabra, cada frase que escuches es real. Los cielos ya no son los mismos. Si te atreviste a mirar hacia afuera, seguramente lo notaste. Hay una quietud antinatural allá arriba, las nubes permanecen fijas, como si hubieran sido pintadas en un lienzo inmóvil. El sol no amanece, las estrellas no aparecen en la oscuridad. Solo hay un techo denso, inmenso, cubriendo todo horizonte como un sudario interminable. Y no se trata de un fenómeno local, no es exclusivo de tu ciudad ni de tu región. Ese manto inmóvil se extiende por todas partes. Es como si el cielo mismo hubiera quedado congelado, como si la tierra hubiese dejado de respirar. Todo comenzó ayer. Los primeros reportes hablaban de ondas extrañas recorriendo las nubes, patrones que se deslizaban como corrientes marinas en un océano gris. Algunos decían que era hermoso, que parecía una pintura viva en movimiento. Pero esa belleza duró poco. Horas después, el aire se volvió insoportablemente frío, la luz del día comenzó a apagarse, y entonces llegó la nieve. Pero no era la nieve que conocíamos. No eran copos suaves cayendo despacio. Esta caía en ráfagas densas, en cortinas pesadas que cubrían barrios enteros en cuestión de minutos. Para cuando la gente intentó reaccionar, ya era demasiado tarde. Hoy hablé con un camionero que me llamó, con la voz temblando de miedo. Conducía hacia el sur intentando escapar, convencido de que allí el frío sería menos cruel. Pero lo alcanzó la tormenta. La nevada lo envolvió en segundos, cegándolo por completo. Me dijo que era como conducir a través de un vacío blanco infinito, sin arriba ni abajo, sin horizonte. Y entonces lo escuchó. Un estruendo tan profundo que le retumbó en los huesos. Juraba que no era el hielo, ni la nieve, sino el propio cielo quebrándose. Aseguraba haber visto las nubes resquebrajarse como un vidrio al romperse, antes de que todo volviera a quedar en un silencio sepulcral. Tal vez su mente lo engañó, o quizás el frío está distorsionando lo que percibimos. Pero lo inquietante es que no es el único que asegura haber oído algo similar. En Chicago, un tren de pasajeros quedó atrapado en las vías. El frío avanzó tan rápido que los rieles se congelaron sólidos, bloqueando al convoy como si estuviera soldado al suelo. Una de las viajeras consiguió llamar. Me describió un infierno helado, personas rompiendo los asientos para usarlos como aislante, familias abrazándose unas a otras para robarle segundos a la muerte. Entre los pasajeros hay un bebé, y me dijo que la madre llora sin parar, porque sabe que el tiempo se agota y el calor no volverá.
No es solo en los trenes donde se sienten los estragos. Los aeropuertos están cerrados, sus pistas convertidas en espejos traicioneros, y las aeronaves, incapaces de soportar estas temperaturas, han quedado en tierra. Escuché de una avioneta que intentó un aterrizaje forzoso cerca de Denver. El piloto nunca lo logró. El motor se apagó en pleno vuelo, congelado hasta su núcleo, y la nave se desplomó como un bloque de piedra. Los rescatistas que llegaron describieron la escena como si todo hubiera quedado atrapado en un ataúd de cristal helado. Y luego están las luces. Gente en distintas partes del país reporta destellos verdes, azules, morados, moviéndose sobre el cielo inmóvil. Muchos pensaron que se trataba de auroras boreales, pero los expertos insisten en que no lo son. Hablan de reacciones eléctricas extrañas, producto del frío extremo al chocar con la atmósfera. Pero algunos testigos juran que esas luces no son solo reflejos, que entre los destellos han visto formas, siluetas que se mueven, que cambian, que observan. No sé qué creer. Tal vez sea nuestra mente luchando contra la desesperación, proyectando sombras donde no las hay. O tal vez realmente hay algo allá arriba, escondido tras ese velo helado, algo que nunca debimos contemplar. Y está, por supuesto, el silencio. ¿Lo has notado? No quedan pájaros en el aire, ni insectos en la tierra, ni aviones atravesando el cielo. Incluso el viento suena distinto. Hueco, metálico, como un cuchillo cortando carne. Es un silencio que no descansa, un silencio que pesa. Soy Marcus Leclerc, sigo transmitiendo, aunque no sé por cuánto tiempo más. Hoy me atreví a salir un momento para revisar el generador. El viento golpeaba fuerte y la nieve caía en ráfagas, pero había algo extraño en ella, no era el sonido normal de la tormenta. Parecía susurrar, como si cada cristal helado llevara un murmullo escondido. No sé si fue mi mente agotada jugándome una mala pasada o si realmente había algo allí, pero desde ese instante me di cuenta de que ya no sé qué es real y qué no. Lo más inquietante no es el frío en sí, sino la manera en que avanza. No estamos frente a un temporal común que azota una región y luego se disipa. Esto es global. He recibido reportes de todas partes. En Australia, los desiertos que antes ardían ahora están cubiertos por capas de escarcha. En el norte de África, el Sáhara entero se ha teñido de blanco por primera vez en la memoria de la humanidad. Ni siquiera la franja ecuatorial está a salvo. Selvas que siempre fueron símbolo de vida exuberante se han convertido en cementerios de árboles helados, sus ríos detenidos bajo una costra cristalina. Es como si el planeta hubiera sido arrastrado de golpe a una nueva era glacial, una era sin calendario ni final. Sé que no necesito describirte lo grave que es todo esto, porque lo estás viviendo tú mismo. Los mercados están vacíos, los alimentos se consumen más rápido de lo que se pueden racionar. Las cañerías revientan en miles de hogares, dejando barrios enteros sin agua. Los hospitales, cuando aún tienen electricidad, se abarrotan hasta el punto de rechazar a los enfermos. Los refugios de emergencia se llenan tan rápido que decenas quedan afuera, enfrentándose al frío mortal con nada más que mantas improvisadas. Y lo que veo en los mensajes que me llegan es aún más aterrador. La esperanza está desapareciendo. Supe de una familia en la costa oeste que intentó sobrevivir encendiendo el motor de su coche dentro del garaje para aprovechar el calor. Nadie les advirtió sobre el gas invisible que se acumulaba en el aire. Cuando finalmente alguien los encontró, ya era demasiado tarde. Ese tipo de historias se multiplican. Personas que, cegadas por la desesperación, hacen lo que sea para resistir, sin entender que a veces su intento de salvarse es lo que termina condenándolos. Si esta señal aún llega a tu radio, quiero que escuches esto como una advertencia seria. No intentes pelear contra el invierno. Nadie puede vencerlo. No te arriesgues a huir sin rumbo. Mantente bajo techo. Guarda cada migaja de comida, cada vela, cada manta. Y si aún tienes a alguien cerca, no lo dejes solo. Yo tampoco tengo respuestas. No sé si esto es una catástrofe natural sin precedentes, un error de la propia Tierra o algo más allá de nuestra comprensión. Solo sé que el mundo que conocíamos ya quedó atrás. Ahora los cielos permanecen sellados, inmóviles, y bajo ellos sentimos que algo ha terminado, y que otra cosa, algo desconocido y mucho más grande, acaba de comenzar. Soy Marcus Leclerc, y mientras esta señal pueda resistir, seguiré hablándoles. Este es Marcus Leclerc. Otra noche, otra señal en medio de este invierno interminable. No sé cuántos de ustedes siguen ahí afuera,
atentos a esta frecuencia. Ni siquiera estoy seguro de si mi voz logra atravesar las interferencias y llegar a algún oído humano. Pero si todavía me escuchas, si aún guardas un rincón de esperanza en medio de este páramo helado, quédate conmigo, porque esta noche voy a contarte lo que ocurre en las ciudades. Aquellos lugares que alguna vez fueron el corazón del mundo, siempre llenos de ruido, comercio y movimiento, ahora no son más que mausoleos congelados. Siempre pensé que eran invencibles. Ciudades que nunca dormían, que no conocían silencio ni pausa, que resistían guerras, tormentas y crisis. Pero ahora sus calles se han apagado, sus luces se extinguieron, y su gente comienza a desvanecerse. Hoy recibí un informe de Nueva York, o mejor dicho, de lo que queda de ella. La urbe que se enorgullecía de no dormir, por fin está en calma, una calma que asusta. Times Square yace bajo montañas de nieve que cubren hasta los carteles. Las pantallas gigantes, que antes iluminaban la noche, ahora son solo rectángulos oscuros sepultados bajo hielo. Broadway, los teatros, las marquesinas, cerrados y petrificados. Incluso el metro, ese pulso constante bajo la ciudad, está detenido. Los túneles se helaron por completo y los vagones quedaron atrapados como cápsulas de otra era. Ni siquiera los animales que siempre encontraban la forma de sobrevivir, las ratas o las cucarachas, han soportado esta helada. Y si ellos no lo lograron, ¿qué posibilidades tenemos nosotros? Y no es solo Nueva York. Los Ángeles, Miami, Chicago, todas comparten el mismo destino. Millones huyeron creyendo que podrían escapar, pero ¿a dónde? Las autopistas están sembradas de coches abandonados, cubiertos por la nieve hasta el techo. Los aeropuertos quedaron reducidos a planicies heladas, inútiles para despegar o aterrizar. El sur, al que muchos llamaban refugio seguro, fue devorado también por este hielo sin fronteras. He recibido mensajes que hablan de nieve en México, nieve en el Sáhara. Eso solo significa una cosa, ya no existe un lugar donde ocultarse. Déjame hablarte de Boston. Un veterano bombero llamó a esta estación. Él y su equipo intentaron rescatar a un grupo atrapado en un complejo de departamentos donde la calefacción colapsó. Los residentes, en su mayoría ancianos, sobrevivían quemando todo lo que tenían a mano, mesas, estantes, hasta libros. Cuando los encontraron, estaban vivos, pero apenas. El humo había saturado el aire, y se asfixiaban lentamente. Imagínalo, morir por el frío o morir por el humo. Esa era la elección. En Detroit, decenas buscaron refugio en un centro comercial. Al principio parecía el lugar ideal. Comida en los restaurantes, ropa en las tiendas, espacio para todos. Pero la electricidad falló, las temperaturas se desplomaron y el edificio se convirtió en una trampa de cristal. Las ventanas cubiertas de escarcha, el techo colapsando bajo el peso de la nieve. Solo unos pocos lograron escapar con vida. El resto quedó atrapado allí para siempre. Lo que más me estremece no son solo las muertes, sino el silencio. Las ciudades jamás deberían estar mudas. Siempre hay un rumor constante, motores, sirenas, voces, vida. Ahora, en cambio, todo suena como si la propia tierra estuviera conteniendo la respiración, esperando su último suspiro. Ayer hablé con un hombre de Toronto. Salió a revisar a sus vecinos y encontró las calles vacías, sin un alma. Solo montículos de nieve más altos que él y el viento silbando entre los rascacielos. Me dijo que era como caminar dentro de un cementerio colosal. Y yo lo entiendo. Hoy salí apenas unos minutos para limpiar la antena satelital de la estación. Y lo que sentí me perseguirá siempre. El frío no estaba solo en el aire, estaba incrustado en los muros, en el pavimento, en cada grieta de la tierra. Incluso el sonido de mis pasos era extraño, ajeno, como si mis pies no pertenecieran a este mundo. No puedo sacudirme la sensación de que el frío no es solo un fenómeno, sino algo vivo, algo que nos acecha. Y pienso en quienes no pudieron salir. Los que no tuvieron opción más que quedarse atrapados en sus casas. Como una mujer en Filadelfia que llamó anoche. Estaba con sus 2 hijos pequeños, resistiendo en un apartamento sin calefacción. No comían nada desde hacía 2 días. Le dije que buscara un refugio, pero me respondió que no podía salir, que las calles eran demasiado peligrosas. No por ladrones ni por violencia, sino por el propio frío. Describió que al abrir la puerta sentía como si la piel se le arrancara del cuerpo. Desde entonces no he vuelto a escuchar su voz.
Y están también los que desaparecen sin dejar huellas. Un hombre en Houston relató que vio a su vecina salir de casa con todas las ropas que tenía puestas. Le dijo que iba a buscar ayuda. Eso fue hace 3 días. Nadie volvió a verla. Sus huellas en la nieve se cortaban de golpe, como si hubiera sido tragada por el aire mismo. Es como si este frío no solo nos estuviera matando, sino devorándonos poco a poco. Pero incluso en medio de todo esto, hay destellos de resistencia. En Seattle, un grupo de ingenieros logró reactivar antiguos generadores para calentar una pequeña zona de la ciudad. Lo llaman la burbuja de calor, un círculo diminuto donde familias enteras pueden reunirse y mantenerse vivas. No es mucho, pero es un faro. En Atlanta, voluntarios recorren casas abandonadas buscando mantas, leña y latas para entregárselas a quienes ya no tienen nada. Se hacen llamar los centinelas del invierno. Irónicamente, tuvo que llegar el fin del mundo para que volviéramos a preocuparnos los unos por los otros. Y tal vez sea eso lo único que nos salve. Porque si algo he aprendido en estas noches interminables es que la humanidad es terca, obstinada. Y mientras quede alguien dispuesto a luchar, habrá una mínima posibilidad de seguir adelante. Así que, si me escuchas, resiste. Un día más. Un aliento más. Una noche helada más. Las ciudades están en silencio, las calles sepultadas en nieve, pero seguimos aquí. Y mientras estemos aquí, aún queda esperanza. Este es Marcus Leclerc, sigo aquí, aún transmitiendo en la penumbra, hablándole a la nada, con la esperanza de que, en algún rincón, alguien todavía esté escuchando. Esta noche necesito hablar de algo que se ha vuelto imposible de ignorar, un enemigo tan letal como el frío mismo, el hambre. El hielo no solo nos arrebató el calor, nos quitó los alimentos, nos vació los platos, y ahora amenaza con devorarnos desde adentro. Al principio, cuando el frío es tan intenso, ni siquiera sientes el estómago. El cuerpo se adormece, engañándote por unas horas. Pero tarde o temprano, el hambre despierta, y cuando lo hace, es más cruel que el invierno. Se mete en la mente, en los huesos, y convierte la desesperación en un monstruo. La helada arrasó con todo lo que daba vida. Los campos quedaron muertos, el maíz, el trigo, los vegetales, todos enterrados bajo capas de hielo. El ganado se desplomó en cuestión de días, congelado en establos que nunca tuvieron oportunidad. Nadie estaba preparado. Las cadenas de distribución se detuvieron, los camiones inmóviles en carreteras blancas, los barcos atrapados en puertos que parecen cementerios de hierro. Los supermercados ahora son cascarones vacíos, corredores desiertos donde apenas quedan estantes rotos y polvo helado. Hoy hablé con una mujer de Dakota del Norte. Me contó que su pueblo agotó la comida la semana pasada. La gente comenzó a entrar en casas ajenas, revisando cada despensa, cada lata olvidada. Conservas, arroz, hasta croquetas para perros, todo desapareció. Ella y sus hijos sobreviven derritiendo nieve para beber y comiendo las últimas galletas que encontraron en un frasco. Me preguntó si vendría ayuda. No tuve valor para decirle lo que sospecho, que nadie viene. Aún así, la desesperación trae inventos. En Minneapolis, un grupo de hombres corta agujeros en ríos congelados para pescar. Con suerte logran capturar lo suficiente para repartir entre unas pocas familias. Pero es un riesgo enorme. La semana pasada uno de ellos cayó en el agua y sus pulmones se congelaron antes de que pudieran sacarlo. El hielo no perdona. Y luego está la cara oscura de la necesidad. Escuché una historia en Chicago, una que me habría gustado no conocer. Un hombre irrumpió en el departamento de su vecino buscando comida. No encontró nada salvo al propio vecino. Hubo una pelea. Y el hambre hizo lo que siempre hace, convirtió a alguien común en un depredador. Cuando todo terminó, el intruso salió de allí, pero el vecino nunca volvió a abrir su puerta. El campo sufre incluso más que las ciudades. Un agricultor de Kansas me llamó desesperado. Su ganado muere tan rápido que no puede sacrificarlo a tiempo. La carne se congela sólida antes de que logre meterla en su casa. Intentó enviar a sus hijos con parientes en el sur, creyendo que allí podrían sobrevivir. El auto se detuvo en medio de la nada, y ahora no sabe si los perdió para siempre. Y luego están los niños. Padres que se saltan comidas enteras para dejarles el último pedazo a sus hijos, aunque saben que no será suficiente. Pensarías que el hambre nos uniría,
que nos haría compartir lo poco que tenemos. Y sí, en algunos lugares pasa. He escuchado de refugios donde desconocidos se juntan para cocinar lo último que queda, donde lo poco se reparte sin preguntas. Pero en otros sitios, la historia es distinta. Saqueos en Texas, gente peleando en mercados vacíos, la Guardia Nacional intentando contener multitudes que se abalanzan por migajas. Y lo más doloroso, no solo los saqueadores son el problema. También están los que acumulan, escondiendo comida mientras sus vecinos mueren a pocos metros. Lo entiendo, sobrevivir es instinto. Pero me pregunto, ¿qué clase de mundo estamos intentando salvar, si para vivir un poco más dejamos morir a los demás? Y, aún así, no todo está perdido. Escuché de un grupo en Alaska que usa cabañas de caza abandonadas para levantar una cocina comunal. Cada quien aporta lo que puede, cocinan sobre estufas de leña, y alimentan a cualquiera que llegue, sin importar quién sea. Pequeño, sí, pero real. Y en Tennessee, un grupo de científicos lucha contra lo imposible. Levantaron un invernadero con lámparas de calor alimentadas por generadores. Todavía es poco, apenas brotes verdes, pero es un comienzo. Si me escuchas y tienes hambre, si el miedo ya te muerde los huesos, quiero que recuerdes esto, no estás solo. Aférrate a lo poco que tengas, comparte si puedes, y si ya no queda nada, aguanta un poco más. No puedo aceptar que este sea el final. Tiene que existir una salida. Mientras me queden fuerzas, mientras esta señal siga viva, seguiré aquí. Soy Marcus Leclerc y aunque este invierno intente quebrarnos, seguiré transmitiendo. Y antes de terminar, quiero confesarte lo que más me atormenta últimamente. No es el silencio, es el sonido. El hielo suena. Ya no es mudo como solíamos pensar. Cruje, gime, se parte con un estruendo que recorre el aire como un lamento. A veces, si escuchas con atención, parece que susurra. Mi primera vez fue hace unas semanas, limpiando la antena de la estación. Lo escuché, un gemido grave, profundo, como si la tierra misma se quejara bajo el peso de la escarcha. Pensé que era el viento, pero no. El ruido venía del suelo, de los árboles, de los muros helados alrededor. Desde entonces no ha dejado de acompañarme. Algunos científicos, los pocos que aún responden, dicen que se debe a la contracción y expansión del hielo, a cómo presiona contra todo lo que encuentra, rocas, edificios, cimientos. Y cuando cede, libera esos sonidos. Allá en Alaska incluso le tienen un nombre, sismos de hielo. Imagínalo, terremotos provocados no por placas tectónicas, sino por capas congeladas que revientan. Un hombre me contó que la tierra tembló bajo sus pies, los árboles se sacudieron, y luego un estallido como un disparo partió la noche, seguido de un rugido que parecía surgir del corazón del planeta. Me dijo, es como si la tierra se estuviera quebrando pedazo a pedazo, hecha de cristal. Y no es solo el hielo mismo, es lo que provoca. Carreteras partidas en dos, muros reventando, puentes colapsando bajo la presión. La semana pasada me hablaron de una represa en Colorado que ya no soportó más. El hielo acumulado la reventó, liberando una ola de agua congelada que arrasó con todo a su paso. Pueblos enteros quedaron borrados en minutos. Imagínalo, morir no por el frío, sino por el hielo mismo. Los murmullos, sé que suena a delirio, lo admito. Quizás sea la soledad jugando con mi mente, o tal vez el frío metiéndose en mis pensamientos. Pero lo juro, cuando el viento se detiene y el silencio se apodera de todo, puedo oírlos. Un sonido tenue, casi humano, como voces arrastradas entre los copos. No son palabras claras, no son frases, son apenas ecos, susurros, como si el hielo mismo intentara comunicarse. Y lo más inquietante es que no soy el único. Anoche recibí la llamada de un conductor en las carreteras de Wyoming. Me contó que iba manejando su camión por una autopista desierta, con los faros abriéndose paso entre un mar de blanco, cuando escuchó algo. Un sonido suave, extraño, que parecía salir de los árboles congelados a un costado del camino. Pensó que alguien pedía ayuda, que tal vez un auto se había accidentado. Así que detuvo el motor y bajó. Fue un error. Apenas avanzó unos pasos, el suelo crujió bajo sus botas y el hielo comenzó a resquebrajarse. Dijo que corrió como pudo de regreso a la cabina justo antes de que parte del camino se desplomara en un agujero de nieve y cristal. Y lo peor, allí no había nadie. Ningunas huellas, ningún rastro de vida. Solo aquel murmullo imposible que parecía salir de la nada.
Me pregunto, y cada vez con más frecuencia, si el hielo nos está intentando decir algo. Como si estuviera vivo. Como si de algún modo nos advirtiera. O quizá esto no es una advertencia, sino un castigo. Tal vez la Tierra, harta de lo que le hemos hecho, decidió que ya era suficiente. Ignoramos las señales durante décadas. Los glaciares rompiéndose, los océanos desbordados, las tormentas cada vez más feroces. Siempre pensamos que podíamos solucionarlo todo. Construíamos muros más altos, presas más grandes, tecnología más sofisticada. Y ahora vemos cuán frágiles eran esas ilusiones. Porque el hielo ha llegado para quedarse. Se extiende sin tregua, reclamando lo que antes era nuestro. Y cada crujido bajo nuestros pies, cada grieta que se abre en los muros, cada susurro en las noches sin viento, es un recordatorio de que ya no tenemos el control. El hielo lo tiene. Ayer recibí la voz cansada de un hombre desde Wisconsin. Había salido con su escopeta, no por deporte, sino porque sus hijos llevaban 2 días sin comer. Caminó entre bosques blancos buscando cualquier rastro de vida, aunque fuera un conejo o un ciervo perdido. Lo que encontró fue un río congelado. Pensó que, con suerte, tal vez podría abrir un agujero y pescar algo. Pero mientras se inclinaba sobre el hielo, escuchó un sonido extraño, un retumbar bajo, como un tambor golpeado desde las entrañas de la tierra. El hielo vibraba, temblaba, y luego se abrió en líneas quebradas que avanzaban hacia él como relámpagos azules. Corrió sin mirar atrás y alcanzó la orilla por segundos. Cuando volteó, toda la superficie se había partido en 1000 pedazos, flotando como cristales rotos. Me confesó que no fue un accidente, que juró sentir que el río lo estaba probando, como si el hielo tuviera conciencia. No es el único. En Vermont, una familia buscó protección en un viejo establo abandonado. Pensaron que las paredes gruesas de madera los mantendrían a salvo del viento. Una noche escucharon un ruido agudo, un crujido que parecía provenir del suelo mismo. Creyeron que era el techo cediendo bajo el peso de la nieve. Pero cuando salieron vieron que no era el techo, era el piso que se levantaba, empujado desde abajo por una presión invisible. El suelo de la cabaña se arqueó como si algo quisiera emerger. Los muros se partieron, las vigas se doblaron, y el lugar dejó de ser refugio. Tuvieron que abandonar todo lo que habían guardado allí y caminar durante horas bajo la ventisca, con la ropa pegada a la piel y las manos entumecidas, hasta encontrar una estación de tren vacía donde otros refugiados encendían hogueras con bancos arrancados. Por eso, si ahora mismo me escuchas, entiende esto, el hielo habla. Lo hace con crujidos, con vibraciones que recorren la tierra, con sonidos que no deberíamos escuchar. No es un asesino silencioso. Se anuncia antes de atacar, pero no para que huyas, sino para recordarte que está vivo. No confíes en la quietud de un campo blanco ni en el silencio de un lago helado. No te dejes engañar por la apariencia de solidez. Porque lo que llamamos suelo firme ya no existe. Cada grieta es una trampa, cada ruido es una advertencia, cada segundo sobre el hielo puede ser el último. Y aunque no podamos detenerlo, aunque no podamos luchar contra él con nada de lo que creamos, todavía nos queda resistir. Todavía podemos sobrevivir. Tenemos que hacerlo. Porque si nos rendimos, si dejamos que el hielo avance sin oposición, lo único que quedará de nosotros serán los ecos, los crujidos, los estallidos en la oscuridad, los susurros que el viento arrastra en la noche. Y la humanidad será solo un recuerdo atrapado en el hielo. Soy Marcus Leclerc, despidiéndome por esta noche. Mantén la radio encendida, abrígate como puedas, protege a los tuyos. Y recuerda, por muy inmenso que sea este silencio helado, todavía hay alguien más allá, escuchando contigo. Aquí Marcus. Sigo aquí, transmitiendo contra todo pronóstico, aferrado a este frágil hilo de voz que aún me conecta con quienes quedan al otro lado. Esta noche quiero hablar de algo que todos hemos estado persiguiendo desde que comenzó esta era de hielo interminable. No me refiero únicamente al calor que mantiene al cuerpo con vida, sino a ese otro fuego invisible, el que da sentido a existir. Ese que parece apagarse un poco más con cada día que pasa. Seamos claros, mantenerse caliente se ha vuelto una batalla diaria. Una guerra que la mayoría está perdiendo. Las redes eléctricas de casi todas las ciudades cayeron una tras otra, fulminadas por el peso de la nieve y las temperaturas imposibles. Los gasoductos están congelados como venas de piedra, y el combustible para calefacción se volvió tan escaso que se guarda como si fuera un tesoro. Viejas estufas de leña,
hornos oxidados, chimeneas olvidadas, han regresado de la memoria de nuestros abuelos para convertirse en herramientas de supervivencia. Y aún así, sirven de poco cuando el frío desciende a niveles que jamás imaginamos posibles. Muchos creen que el frío mata rápido, pero no es cierto. La hipotermia es un depredador paciente. Primero viene el temblor incontrolable, luego los dedos pierden fuerza, la piel se vuelve pálida, rígida. Y después, la cruel ironía, el cuerpo engañado empieza a sentir calor. La gente muere con una sonrisa leve en el rostro, convencida de que al fin están cálidos otra vez. Pero incluso en este invierno sin fin, todavía hay rincones donde la calidez sobrevive, donde una chispa resiste. Supe de una biblioteca en Nebraska convertida en refugio. Los voluntarios amontonaron muebles y libros viejos en una enorme fogata improvisada en el atrio. Decenas se reúnen allí, envueltos en mantas, respirando juntos, cantando viejas canciones para acallar el lamento del viento. No es mucho, pero es algo. Una flama diminuta contra la oscuridad. También escuché de una familia en Colorado que construyó una especie de cueva en la nieve, levantando muros de hielo para crear un refugio aislante. Suena insensato, pero funciona. En el interior la temperatura se mantiene apenas soportable, lo suficiente para seguir vivos. Se alimentan de frascos en conserva y nieve derretida. No es vida, pero es supervivencia. Por cada historia como estás, hay 100 más que hablan de pérdida. Hogares donde las chimeneas se apagaron para siempre. Familias enteras que se quedaron dormidas pensando que despertarían con el sol. Comunidades que se dispersaron en busca de calor y nunca volvieron. El fuego se extingue, sí, pero mientras aún exista en algún lugar, aunque sea en una vela solitaria, aún tenemos una razón para resistir. Anoche recibí un mensaje de un hombre en Nuevo México. Un estado que nunca debió sentir un invierno de este calibre. Su voz era quebrada, cargada de dolor. Me contó que su esposa y su hijo quedaron atrapados dentro de una camioneta cuando la tormenta los alcanzó. El motor se apagó, la calefacción dejó de funcionar, y el frío entró como un ladrón invisible. Cuando logró encontrarlos, ya era demasiado tarde. Dijo que sostuvo sus manos mientras sus respiraciones se volvían cada vez más débiles, hasta que cesaron por completo. Me confesó que, aun después de que se fueron, las manos de su esposa parecían guardar un calor imposible, como si una parte de ella se negara a apagarse del todo. No sé cómo se puede seguir adelante después de una pérdida así. Tal vez no se pueda. Pero sé que tenemos que intentarlo. Porque si dejamos que este invierno nos robe más que el cuerpo, si dejamos que nos arrebate también el corazón, ¿qué sentido tiene seguir sobreviviendo? Quiero que pienses en todas esas pequeñas formas en las que el calor nos tocaba antes de todo esto. El sol quemándote la piel durante un verano interminable, el resplandor naranja de una fogata en la playa, el parpadeo de una vela en medio de la oscuridad, el vapor que se escapaba de una taza de café al amanecer, o la simple presión de otra mano entre las tuyas. Momentos diminutos, fugaces, que nunca valoramos de verdad. Ahora son casi recuerdos en extinción. El mundo no solo se volvió frío en temperatura. Las calles están mudas, las risas se extinguieron, hasta los animales han guardado silencio. Es como si el planeta hubiera perdido su alma, dejándonos apenas con escarcha y sombras. Y, aún así, hay quienes se aferran a esa chispa que nos mantiene humanos. Hace poco recibí una carta, sí, una carta escrita a mano, algo raro en estos tiempos, de un hombre en Alberta. Decía que mantiene encendida una vieja estufa de hierro y que cada noche invita a sus vecinos a reunirse alrededor. Allí cuentan historias, comparten las últimas provisiones y hasta inventan relatos de fantasmas para espantar el silencio. Cerraba su carta con una frase que no he podido olvidar: el frío puede robarnos el calor, pero no nuestra humanidad. He pensado mucho en eso. En cómo, incluso ahora, seguimos intentando, seguimos buscando la manera de sostenernos los unos a los otros. Ese es el tipo de calor que ninguna tormenta puede apagar. Pero no voy a engañarte, no es fácil. La gente quema lo que sea con tal de resistir un día más. Muebles, libros, fotografías, reliquias de familia. Objetos que alguna vez definieron quiénes éramos. Una mujer en Cleveland me contó que tuvo que arrojar al fuego el vestido con el que se casó, solo para mantener vivos a sus hijos unas horas más. Me dijo que fue como arrancarse un pedazo del corazón, pero no tenía otra opción. ¿De qué sirve un recuerdo?, me preguntó,
si no sobrevivo para contarlo. Y luego están los que ya no tienen nada que quemar. Los que se refugian en edificios abandonados, acurrucados en grupos, esperando que el calor de sus cuerpos sea suficiente. Pero casi nunca lo es. Esos son los que encontramos inmóviles al amanecer, con expresiones tranquilas, como si hubieran caído en un sueño profundo del que nunca despertarán. Si me escuchas, si todavía resistes, quiero que grabes esto en tu mente. Tú eres el último calor de este mundo. Tu respiración, tu latido, tu decisión de no rendirte. Eso es lo que mantiene viva la llama. No la dejes extinguirse. No le entregues la victoria al frío. Porque mientras quede una chispa, una sola brasa encendida en algún lugar, habrá esperanza. Enciende un fuego si puedes. Abraza a alguien. Comparte el calor que quede contigo. Porque al final, no será el hielo lo que termine con nosotros, sino la ausencia de los unos a los otros. Y eso es lo único que no podemos permitirnos perder. Soy Marcus Leclerc, cerrando la transmisión por esta noche. Mantente abrigado. Mantente despierto. Mantente vivo. El frío es fuerte, pero nosotros debemos ser más fuertes. No tenemos otra opción. Soy Marcus Leclerc, transmitiendo desde las entrañas de este mundo cubierto por hielo. Esta noche quiero llevarte más allá de las ruinas de las ciudades, más allá de los pueblos sepultados en nieve, hacia los márgenes. Las fronteras. Los bordes del mapa, donde la civilización alguna vez se topaba con lo indomable. Ahora esos bordes ya no son remotos, son la definición misma de lo desconocido. Piensa en los lugares que siempre fueron sinónimo de invierno: Groenlandia, Kamchatka, el Ártico canadiense. Allí, el frío era parte de la vida, casi un viejo vecino. La gente que habitaba esas tierras aprendió a convivir con él, a cazar en la ventisca, a construir hogares que respiraban nieve y madera. Pero ni siquiera ellos estaban listos para lo que llegó. Nadie lo estaba. Hace unos días hablé con un hombre en Nunavut. Su voz era apenas un susurro, como si el aire mismo le arrancara la fuerza. Me contó que el hielo ha borrado los caminos, que las motonieves ya no sirven, que los perros de trineo murieron uno tras otro. Dijo que el mar se convirtió en un desierto sólido, sin focas, sin peces, sin nada. Intentaron excavar túneles bajo el hielo para resguardarse, pero el suelo es tan duro que ni las herramientas más resistentes logran penetrarlo. La desesperación los empujó a ocupar viejas estaciones de caza abandonadas, saqueando lo que quedaba en ellas: un saco de harina petrificada, un barril de aceite casi seco. Me dijo con una calma que helaba más que el viento: Elías, he visto tormentas toda mi vida. He visto inviernos que parecían eternos. Pero esto no es un invierno. Es como si el frío respirara, como si nos estuviera persiguiendo. Y esa es la diferencia. Antes, el hielo era un obstáculo. Ahora es un cazador. Las fronteras congeladas ya no son territorios salvajes a los que solo los más fuertes se atrevían a entrar. Son grietas en el mundo, regiones devoradas por una fuerza que no entiende de mapas ni de límites. Allí, en lo profundo de lo inhóspito, el frío no solo congela. Observa, espera, y siempre cobra. Soy Marcus Leclerc, tu voz en medio de este invierno interminable, transmitiendo desde lo profundo de lo que queda de nuestro mundo helado. Esta noche no quiero hablarte solo del frío, ni del hambre, ni de la lucha diaria por no rendirnos. Quiero hablarte de algo más, algo que nos acompaña en el silencio, algo que muchos llaman ya los espectros de la helada. Déjame empezar con la historia de Naomi, una oyente desde Dakota del Norte. Me contó que desde que la temperatura cayó en picada, su pueblo entero parece congelado en el tiempo. Las calles están desiertas, las ventanas cubiertas de hielo, los perros desaparecieron. Y en esa quietud sofocante, cuando el viento se enreda entre las casas vacías, empezó a escuchar voces. Al principio pensó que era el eco del viento. Pero una noche reconoció la risa de su hijo pequeño, el mismo que había muerto el invierno pasado. Me dijo que lo escuchó tan claro como si jugara justo al otro lado de la puerta. Salió corriendo, pero afuera no había nada, solo nieve y vacío. Y no es la única. Un conductor de carga, llamado Ernesto, me escribió desde lo que antes era Oklahoma. Dijo que en una carretera solitaria vio avanzar a un grupo de figuras a pie. Eran hombres, mujeres y niños, envueltos en harapos, con los rostros grises y helados.
Detuvo el camión y bajó la ventanilla para ofrecerles ayuda, pero ninguno respondió. Solo seguían caminando en silencio, con pasos que crujían sobre la nieve como si marcharan al mismo ritmo. Lo más perturbador, me confesó, fueron sus ojos, vacíos, como si ya no pertenecieran a este mundo. Cuando intentó seguirlos, dobló una curva y habían desaparecido. Muchos piensan que es alucinación. Pero ¿cómo explicar que decenas de personas en lugares distintos describan lo mismo? No es solo el frío congelando cuerpos. Parece que congela también memorias, voces, pedazos de vidas. Y a veces, los devuelve. Por un instante. Como ecos atrapados en el hielo. He escuchado de pueblos enteros que quedaron enterrados, donde aún se oyen risas desde casas vacías. Huellas frescas apareciendo en la nieve, frente a ventanas congeladas que nadie ha abierto en años. En Michigan, un equipo de rescate entró a un asentamiento abandonado. Hallaron huellas humanas recién marcadas que se extendían por varias calles. Las siguieron con cuidado, hasta que se detuvieron de golpe en medio de la plaza central. Sin señales de lucha, sin dirección, sin nada. Solo, terminaban allí. Esa misma noche, 2 rescatistas desaparecieron sin dejar rastro. Ni una sola huella. Y yo también lo he sentido. Cuando el generador se apaga por momentos y el mundo queda en un silencio insoportable, he escuchado una voz. La de mi hermana. Ella murió hace casi una década, pero hay noches en que el viento se curva de tal manera que juro escucharla decir mi nombre. Quizá el frío borró los límites entre vivos y muertos. Quizá abrió una puerta que nunca debimos tocar. O quizá, simplemente, nuestra mente crea fantasmas para llenar el vacío. No lo sé. Lo único que tengo son sus historias, y la mía. Pero si estoy seguro de algo, estos fantasmas no vienen a hacernos daño. Son recordatorios, ecos de lo que perdimos, avisos de que no podemos dejar de avanzar. Soy Marcus Leclerc, y cierro la transmisión por esta noche. Si escuchas voces en el viento, si ves sombras entre la nieve, no huyas. No estás solo.